Vamos ahora por este lado. A ver, acá. Gracias, Presidenta. Juan Bautista, de Voces del Periodista, que dirige la maestra Celeste Sáenz de Miera y Mauricio Lum. Presidenta, dice el historiador Lorenzo Meyer que los procesos revolucionarios son una estampa en la línea del tiempo del mundo, que es un momento, y quien lo vive pareciera un proceso enorme, ¿no? Hoy que se está conmemorando el 111 aniversario de la intervención de los Estados Unidos, bueno, la defensa del puerto, y que a propósito también tenemos un barco que pregona la paz, que es el barco Cuauhtémoc, que se devela que esos insignes marineros le dan la vuelta al mundo cada año. ¿Cómo concebir en este momento, en este proceso de transformación, hoy el concepto de soberanía? No, pues está establecido en el 39 constitucional, a ver, pon. Sí, y cómo dar esa lucha hoy también ante esto. Yo lo veo desde el punto de vista del pueblo también y de la gente cotidiana. No tenemos la misma población ni la misma instrucción de 1900 y los del 2024, por ejemplo, ¿no? El nivel de preparación, el nivel de conciencia y el país que ha cambiado. ¿Cómo explicarlo un poco más, Presidente? A ver, yo lo diría en dos temas, ¿no? Primero, la soberanía la define el artículo 39. Sí. Ahí lo tienen. Y el pueblo de México, además de que hoy está más consciente y empoderado, las y los mexicanos estamos muy orgullosos de ser mexicanos. Eso es algo que lo vemos con nuestros paisanos. Y aquí en México son muy pocos los que no quisieran ser mexicanos. El pueblo de México está orgulloso de su historia, de lo que representa México en el mundo. Y en ese sentido defiende hoy la soberanía que descansa en el pueblo y la inviolabilidad territorial y el no injerencismo de ningún país. Eso es algo que está en el pueblo de México, en el corazón del pueblo de México. Probablemente en el de todas las naciones, pero en particular en México es muy fuerte. Porque pues también vivimos la intervención norteamericana que quitó más de la mitad del territorio y la intervención francesa, en donde el pueblo de México luchó contra esa intervención, además de la propia independencia. Entonces, el artículo 39 dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Ahí está la esencia de la soberanía. Y bueno, ya le agregamos en el 40, ya está en la Constitución. Claro. Eso fue propuesta nuestra y hoy es parte de la Constitución. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia, soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Presidenta, eso tiene ya fuera de los agregados al artículo 40, la soberanía como tal, como concepto histórico existe, pero los gobiernos neoliberales no lo respetaron, entregaron mucho de la riqueza de este país. Hoy, ustedes, una bandera en el mundo por la forma de defender, y hay una gran diferencia, aparte de un concepto y una ética, el tema que tiene que ver, sí, a la defensa de la soberanía, con diálogo y con respeto, sin subordinación. Y antes, esas dos últimas palabras no la tenían los gobiernos anteriores. A ver si ponen otra vez para aquellos que andan diciendo lo del anuncio de... ¿Sí? De la... ¿Va con eso? Que decían que habíamos sido muy débiles. Por cierto, hoy se envía la reforma a la ley de telecomunicaciones. Claro. Vienen varias reformas, porque acuérdense que el IFT desapareció, pero en particular se incorpora este artículo que se retiró en 2014. Pero... No. Es lo de la Bastida.
Es que vamos a recordar el libro de la Bastida, que me quedé a la Por mitad. ejemplo. ¿Verdad? Ya quiero que me lean la mente. Hay que recordar, o sea, el propio La Bastida, para los jóvenes Sí. y los no tan jóvenes, en el año 2000, fíjense, hay jóvenes que nacieron en el 2006, ¿qué tienen ahora? 19 años. o 18. Yo y otros 24. O sea, en el 2000 no vivieron ni el desafuero, ni habían nacido. Y ya ejercen su derecho. Bueno, en el 2000, hoy quien nació en el 2000 tiene 25 o 24 años. En el 2000 es la primera vez que el PRI, después de todo el periodo del siglo XX, de lo que llamó Vargas Llosa la dictadura perfecta, por primera vez entra otro partido a la presidencia. Entra Fox del PAN y llama al gran cambio. En realidad, pues Fox traicionó a muchos de los que votaron por él, porque nunca hubo el cambio que ofreció, nunca. Pero pues era esto de que, transición. El voto útil. Inició la transición a la democracia en México, ya cambió el partido, en fin. ¿Quién era el candidato del PRI para el año 2000? La Bastida. ¿Quién era el candidato del PAN? Fox. El candidato del entonces PRD y otros partidos era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, La Bastida mucho después escribe sus memorias, porque se creía que, el pueblo de México masivamente salió que sí hubo un apoyo, ganó en aquel momento Fox. Pero La Bastida se pregunta, ¿qué fue lo que pasó en aquel momento? ¿Por qué no tuve yo el apoyo que debería de haber tenido, más allá del propio desgaste en su momento del PRI? Y entonces La Bastida escribe en sus memorias, y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. ¿Qué lo motivó? Dice La Bastida, es muy importante este testimonio, La razón principal podría ser esta. Cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, la crisis económica de diciembre de 1994, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática. O sea, dice La Bastida, ¿de dónde vino la instrucción de la transición democrática? A Zedillo. Se le demandó por parte del gobierno de los Estados Unidos propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. La ciudadanía sí lo quería, lo pone entre paréntesis. Y él entregará la presidencia a la oposición. La verdad completa solo la conoce el expresidente y tal vez su secretario particular, Líbano Sáenz. A ninguno de los dos los he vuelto a ver después de ese año. Entonces, para estos prianistas, porque en realidad pues es lo mismo, el PRIAN que se descubrió abiertamente en el 24, bueno, desde el 21, que salieron juntos, ¿por qué no recuerdan esto? Claro. Entonces, entreguismo, pues parece que sí hubo, ¿no? Y a profundidad. Además de que vendió los ferrocarriles, Los desmanteló. y después de vender los ferrocarriles se fue a trabajar a la empresa que fue beneficiada con la venta de los ferrocarriles. Además. Hasta ahí el tema. Presidenta, en las gráficas que presentan hoy sobre materia de seguridad, los 7 estados que reúnen más del 50% de las zonas de violencia o delitos, vemos desde hace meses que sigue campeando el estado de Guanajuato. ¿Hay algo en especial, algún dique ideológico, alguna estructura ahí adentro que no permite que descienda? Entiendo
y veo allí su ahínco y las políticas de los secretarios de Seguridad Pública, del fiscal, de la compañera Rosa Isela. Lo digo con todo respeto porque fuimos colegas periodistas defendiendo las banderas de la libertad de expresión allá por los 80s. Y no vemos que descienda el tema de la violencia, al menos del homicidio doloso. ¿Hay algo que pase? No, sí ha bajado en Guanajuato. Omar, ¿por qué no platicas todo lo que se ha hecho en Guanajuato? Así ponen la gráfica de la vez pasada. Sí, en la última conferencia, en el último informe de seguridad por instrucciones de la presidenta, informamos de acciones que se llevaron a cabo de manera simultánea en 3 estados de la República, que fue precisamente Guanajuato, Querétaro y Yucatán. En acciones simultáneas, por parte del Ejército, de la Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad, se detuvieron a 9 personas. De esas 9 personas, que correspondían a 3 células generadoras de violencia, en cuanto fue la detención, se presenta un decremento en los próximos días hasta del 46%, y ahorita ha continuado bajando. Por ejemplo, ahí se ve, ahí están las detenciones, ahí viene la fecha, detenciones por parte del Gabinete de Seguridad, que fueron a partir de marzo. Inmediatamente después de esas detenciones comienza la baja. Ahora, tiene que haber continuidad en las operaciones, y lo continúa habiendo. Ayer, pues, lamentablemente, en una de estas operaciones perdimos a un compañero, pero todos los días hay detenciones por parte del Ejército, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad. La Presidenta de la República nos instruyó al general secretario y a su servidor ir a Guanajuato. Se hizo un replanteamiento de la estrategia en coordinación con las autoridades del Estado, y va bajando, y vamos a continuar con estas detenciones y estas operaciones. Gracias, secretario. Por último, Presidenta... Eran 3 bandas delictivas, 3 grupos que, aunque estaban fuera de Guanajuato, desde otro estado operaban en Guanajuato. Entonces y pertenecían a distintos grupos. Entonces fue muy importante esas detenciones. Por último, un tema periodístico y altruista, un comentario final para la compañera Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Fíjense que el pasado 13 de este mes se realizó un operativo en Culiacán, Sinaloa, por la carbonera Culiacán en Sinaloa, y entendemos que hubo problemas. No se sabe perfectamente el operativo, sobre si iba sobre un objetivo específico, pero resulta que allanaron el estudio y la casa de trabajo del periodista Bernardino Felipe Arroyo, quien se encontraba aquí de vacaciones con su familia, y hoy el lugar sigue acordonado. Entiendo, presuntamente policías estatales, en un operativo amplio con varias casas, entraron al estudio y lo destrozaron. Entonces está pidiendo... ¿Quién entró? La policía estatal, presuntamente la policía estatal. ¿En Guerrero? No, en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa. Perdón. Sí, en Culiacán, Sinaloa. Entonces está pidiendo, ayer ya ingresó una carta de solicitud a la secretaria Rosa Isela Rodríguez, y bueno, pues está aquí con mucho... Yo la entrevisté el sábado, nos hizo favor de buscarnos a través de las redes. Ya publicamos la carta en principio de solicitud, porque pues tiene temor por su inseguridad, está aquí con su familia, y quisiera que tuvieran a bien recibirlo para pues tratar de que lo atienda el mecanismo de detección a periodistas. Es todo, presidente. Sí, ¿cómo? Gracias. Sí. Gracias. A ver, vamos aquí y luego regresamos de este lado. Presidente, buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Buenos días a todos. Ya le entregó el beneplácito su gobierno al embajador de Estados Unidos en México. Eso hasta que llegue, tienen que presentarse sus cartas. Hay un procedimiento diplomático, pero se va a aceptar su llegada. ¿Y cuál va a ser la relación con el diplomático? Pues tiene que ser una buena relación, como la relación que hay con el gobierno de los Estados Unidos. Dentro de los cauces diplomáticos y la relación tan importante que llevamos con Estados Unidos, pues es una relación de respeto mutuo. Presidenta, y hablando de Estados Unidos justamente, y esta campaña, ya tocaba usted el tema, hoy inicia un nuevo bloque de spots de la Secretaría de Seguridad Interior, en donde incluso llama a los migrantes abusadores de menores, pedrastas, asesinos. ¿Tiene usted contemplado enviarnos alguna carta diplomática o emprender alguna acción para frenar estas campañas? No, vamos a hacer algo más. Vamos a cambiar la ley para que se prohíba que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda política, ideológica en nuestro país, pues todavía más fuerte. Entonces, ellos pueden hacerlo en los Estados Unidos. Hasta ahora no hay ninguna ley porque se retiró ese artículo
de la Ley de Telecomunicaciones de que estaba prohibido que los gobiernos extranjeros hicieran propaganda en México. ¿Qué cosas pueden promover? Pues el turismo, la cultura. Si cualquier país del mundo quiere promoverse en nuestro país o nosotros en otro país, pues no tendría ningún problema. El problema son esta propaganda del propio gobierno, además de actos que nosotros consideramos discriminatorios. Entonces, vamos a cambiar la ley. Y yo espero que además haya unanimidad en el cambio, ¿no? Porque ayer los prianistas todos estaban muy indignados, y qué bueno, pues que se apruebe por unanimidad, ¿no? Que no deben los gobiernos extranjeros hacer propaganda en nuestro país, ni política, ni ideológica, ni nada que tenga que ver, pues menos con actos discriminatorios, ¿no? Entonces, ni en las redes sociales podrán pautar, digo, se podrá ver mientras esté en su propia red, pero pautar, pues eso no es correcto, no está bien. Entonces, lo pueden hacer en su país, pero no en el nuestro. Okay. No le demandamos, ayer lo mencioné. O sea, lo que está mal es que las empresas mexicanas promuevan esos anuncios. Hasta ahora no hay ninguna ley que lo evite. Entonces, ¿qué se hizo? Se envió una carta de la CONAPRED, de la Secretaría de Gobernación, porque hubo quejas a la Comisión Nacional, ¿qué es? ¿Cómo es la CONAPRED? Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, la CONAPRED, a través de la Secretaría de Gobernación, envía a las televisoras, radiodifusoras, una carta en donde dice, no es discriminatorio. Entonces, le pedimos que baje este anuncio, pero no hay nada legal que obligue a la televisora o al radio a bajarlo. Entonces, pues vamos a ponerlo en la ley de nuevo, porque no es correcto. Yo creo que tampoco nosotros pretenderíamos andar haciendo propaganda política en otro país, en un medio de comunicación de otro país. Sí, pero mejor que todo se va a cambiar la ley. Se va a cambiar la ley para que pues ya quede muy claro nuevamente que no puede haber este tipo de propaganda en nuestro país, que es discriminatoria y que no debe ser así. Pues no está catalogado en la ley. Entonces, pues mejor lo catalogamos, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, Presidenta, por otra parte, ¿qué reporte le entregó su gabinete de seguridad respecto a este desfile de miembros de un grupo criminal del Cártel Jalisco en un municipio de Michoacán el sábado de Gloria? Sí, se manifestó el gobernador ayer, qué bueno, también lo hice personalmente, y pues no estamos de acuerdo, obviamente, y a partir de ahí pues se abren procesos de investigación. ¿Se está investigando ya sí, siempre se investiga, al presidente municipal, a las autoridades locales? No, particularmente pues lo hace la Fiscalía del Estado, es quien le corresponde hacer esta investigación, pero de todas maneras el gabinete está investigando. Ok, y aprovechando la presencia del fiscal, si me permite, Presidenta, que nos diera cuáles son los avances del caso Teuchitlán, por favor. Muy buenos días. Miren, como les había yo comentado en la reunión pasada, el próximo martes, aquí en nuestras instalaciones de Reforma Norte, que les queda más cerca y que tiene un auditorio más cómodo, vamos a poderles dar cuenta ya de la opinión técnica de los laboratorios de la universidad y todas las coincidencias con nuestros peritajes respecto a la situación de los posibles actos de fuego en ese lugar. Vamos a darles también un resumen por escrito de los dictámenes que tenemos al respecto, porque es un tema que es delicado y que yo sí quisiera que hubiera una absoluta transparencia. Hemos, como ustedes saben, ya judicializado a 14 personas en esa área. Vamos a seguir adelante. Las autoridades locales de todos los niveles de procuración y de administración van a también seguirse los procedimientos que se tienen que seguir. No podemos aceptar que haya habido un nivel de impunidad por tantos años en esa zona sin que haya una respuesta de justicia muy clara y muy precisa. Lo que logró el Gabinete de Seguridad al detener al jefe operativo de ese lugar nos ha permitido también tener una buena cantidad de información para ampliar
ampliar nuestras investigaciones al respecto. De todo eso, nosotros el próximo martes, en un auditorio que es mucho más cómodo para ustedes y más fácil de llegar, vamos a darles toda la información al respecto. ¿Algún tema específico que usted quisiera que le informara? Si había más restos de personas que habían sido cremadas presuntamente en este lugar. Ahí les vamos a dar toda la documentación para que esto quede muy claro, porque ha sido un tema muy controvertido y queremos que quede de esa manera. Pero a manera de adelanto, algo que nos pudiera dar. ¿Perdón? A manera de adelanto, algo que nos pudiera dar. Yo quisiera entregarle la documentación para que no vaya a haber una duda, si usted me lo permite. ¿Ya se concluyó esta investigación entonces? No, la investigación sigue. Nosotros tenemos que ir resolviendo, por ejemplo, déjeme decirle, todo lo que son las prendas. A partir de fin de mes vamos a tener en esas instalaciones las prendas para que las personas que quieran identificarlas y que se establezca un seguimiento sobre esas prendas las puedan tener. Como usted sabe, nos las entregaron de una manera muy irregular. Ya las clasificamos, ya las tenemos todas perfectamente bien inventariadas y esas prendas van a estar a disposición también. Vamos a hacer un trabajo en que lo mismo, todas las áreas que nosotros ya terminamos de hacer los trabajos de campo, ya puedan ser trabajadas por los grupos que se presenten. Vamos a trabajar juntos, vamos a llevar un protocolo muy cuidadoso. Esto lo tenemos que llevar a fondo hasta todas sus consecuencias y a todos los niveles. Gracias. Muchas gracias. Presidente, y finalmente, ya si me permite, ¿definió ya usted si va a acudir a Roma a los funerales del Papa? No, vamos a enviar a Rosa Isela Rodríguez como representante del Gobierno de México. Gracias. Creo que es de este fin de semana al otro, creo el 28, ¿no? Sábado 28. Sí, va a ir a 26, va a ir la secretaria de Gobernación de nuestra representación.